buscar la presencia del Señor. Y a veces la pregunta también es como un poco redundante de acuerdo al concepto como nosotros lo manejamos, sabiendo que Dios está en todo lugar y no hay un espacio en el universo donde la presencia de Dios no nos pueda alcanzar. En vano la gente se puede ocultar de la presencia del Señor porque Él está en todo lugar y lo sabe todo. Entonces, ¿qué significa buscar a Dios? ¿Por qué la Biblia nos exhorta a buscarle a Él? ¿Qué diferencia hay entre una persona sin interés de buscarle y alguien que anhela conocerle? Y eso es lo que vamos a estar reflexionando hoy en unos pocos minutos. Si bien la presencia del Señor está en cada espacio del universo, la manifestación de su presencia no está en cualquier parte. Y a veces, hermanos, como cristianos, lo que nosotros cuando decimos busquemos su presencia es buscar la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Y eso marca una gran diferencia. Por eso cuando nosotros quizás nos disponemos a decir vamos a buscar a Dios, algunos con sarcasmo a veces dicen, bueno, yo no sabía que Dios se había perdido para andarlo buscando. Cuando no quieren nada de Dios, la gente busca cualquier excusa. Pero sin embargo, no se trata de buscar a Dios como ser, porque nosotros no podemos buscar a Dios, sino que Él nos buscó primero, hermano, y nos encontró. Pero cuando hablamos de buscar a Dios, su presencia tiene que ver con ese mover y esa manifestación del poder de Dios. Y nosotros debemos preguntarnos si esa presencia, después que nosotros le hemos aceptado, está en nosotros. Si camina con nosotros. Todo creyente, hermano, ha sido sellado por el Espíritu Santo al nacer de nuevo. Y esto debe haber una seguridad. Usted no tiene que andar buscando la presencia de Dios porque en sí ya lo que es de Dios está en usted por el Espíritu Santo. Cuando aceptó al Señor, el Espíritu Santo vino y usted tiene la presencia del Señor. Cuando hablamos de la búsqueda, tiene que ver con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Póngame atención porque a veces, mire, nosotros hemos sido quizás de alguna manera informados, donde cuando pensamos en buscar la presencia, esperamos ir a un lugar, miramos hacia arriba y esperamos que Dios mande desde allá esa presencia y a veces queremos prepararnos y hacemos gestos y está bien, hermano, como decir que el Espíritu Santo pueda hacer algo, pero está en nosotros ya. Ya el Espíritu está allí, la presencia de Dios está allí. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios y la presencia de Él en nosotros? Es allí donde nosotros necesitamos escuchar el consejo de la palabra del Señor. Mire, dice el Salmo ahí 105. Y yo voy a leer solo el verso 4. Y usted lo marca allí, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Entonces, si ya el Espíritu Santo está en nosotros, ¿por qué tenemos que buscar la presencia de Dios? En realidad es buscar la manifestación, porque ya en sí la presencia de Dios por el Espíritu está en nosotros. Y ahí es donde quizás en nuestro intelecto, en nuestra mente hay una confusión donde dice, oh, hoy no me tocó el Espíritu Santo, no llegó porque no sentimos algo. Pero es que ya está en ti, hermano. Ya está, ya fuiste sellado por el Espíritu Santo. Ahora la diferencia es buscar que esa manifestación del poder de Dios camine con nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo decía en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, él dice,
no apaguéis o apaguen el fuego del Espíritu, porque Él sabe que el Espíritu está en nosotros. Y lo veo muy serio, hermano, pero dígale ahí el que está a su lado, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y usted tiene que convencerse, si está dudando ahí, tiene que leer la palabra de Dios y saber que dice, y no sabéis que fuiste sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, que son las arras, es decir, la garantía de la herencia adquirida. Es decir, tú y yo al aceptar al Señor tenemos el sello del Espíritu Santo. Ahora, Pablo exhorta, dice, no apaguéis el fuego, no apaguéis al Espíritu Santo porque ya está dentro de nosotros. ¿Cómo nosotros lo apagamos, hermano? Con todo aquello que a Dios no le agrada. El Espíritu no puede desarrollarse y hacer el efecto en nuestras vidas cuando nosotros apagamos el Espíritu Santo. ¿Qué es apagar el Espíritu Santo? Hacer toda transgresión que a Dios no le agrada. No apaguéis el fuego. ¿Usted ha tenido algún carbón, algún tizón encendido? A ver si me entienden con la palabra tizón. Y de repente viene alguien y le pone un poco de agua. ¿Qué sucede? Todo lo que estaba ahí, cada vez que nosotros hacemos una falta que le agrada a Dios, es apagar el Espíritu, hermano. Tú hablas mal de un hermano, es apagar el fuego del Espíritu. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino aquellas que son para la buena edificación de los que nos escuchan. Cada vez que yo hago algo en contra de mi hermano, y puedo estar buscando la presencia del Señor allá, pero echándole agua al fuego que está dentro de mí. Yo eso es lo que quiero que entendamos hoy en esta noche, que buscar la presencia de Dios no tiene que ver con algo externo, sino con algo interno en nuestro, porque ya el Espíritu está allí. Hermano, cada vez que nosotros hacemos algo, vuelvo y repito, y piensa en cualquier cosa. Y con los 2 mandamientos primero, con ahí podemos ver que la falta de eso es algo que va a estar apagando el fuego de nuestro espíritu. A veces nosotros queremos el avivamiento, hermano, acá, y venimos a la iglesia, Señor, que haga el avivamiento, que haya fuego, hermano, pero echándole agua al fuego del espíritu que está dentro de nosotros. Y a veces en vez de alumbrar, solo humo sale. Porque es tanta el agua que le estamos poniendo. Yo les decía a los caballeros, no sé si a los caballeros aquí en la clase, pero algunos han tratado de encender el fuego con leña verde o media húmeda. Y lo que hace es humo. Y ahí estamos queriendo que el fuego se encienda, pero estamos con la leña mojada. Entonces ahí es donde, cuando buscamos la presencia del Señor, hermano, ¿usted por qué cree que los jóvenes vienen aquí así? Porque allá los temores que te pone, que apaga el fuego del Espíritu Santo, las dudas que hay en ellos, comienzas a quitarla. Cuando comienzas a quitar el Espíritu que está en ti, ese fuego comienza a tomar control de tu ser, y por eso miramos a hacer cosas que te animan a buscar y a sentir la presencia del Señor, porque en tu ser hay más espacio, hay más fuego. Cuando nosotros no apagamos el fuego del Espíritu, sino que lo encendemos, entonces comenzamos a ver la presencia y la manifestación del Espíritu Santo, el que ya está en nosotros. No busquemos algo externo, hermano, porque a veces yo le decía a los caballeros allá, a veces, y el hermano Herbert comenzó con una predicación, él decía, ¿qué es lo que en realidad vienes a buscar? Entonces, bueno, la presencia del Señor. Pues sí, pero ¿qué piensas hallar? ¿Qué te imaginas tú como la presencia del Señor? O sea, ¿a qué está tu mente esperanzada que suceda para decir, oh, la presencia del Señor? La búsqueda es ver aquello que apaga el fuego del Espíritu, quitarlo o dejarlo de hacer, para que entonces el fuego comience a arder. Yo le invito a que hagamos la prueba, hermano.
comencemos a amar a nuestro semejante. Comencemos a amar al prójimo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y usted va a ver que esa llama comienza a arder. Nosotros cantamos muchos coritos aquí del Espíritu Santo. Manda fuego, Señor. Y quizás lo estamos esperando de arriba. Pero ese no va a venir de arriba, va a venir de adentro, hermano. Cuando tú quites todo aquello mojado que está ahí por el pecado y deje que el Espíritu tome control de tu vida, y entonces va a haber ese poder. Hay un poder que consume en mi corazón. Fuego divino que... Hay algunos de nosotros que cuando el Señor comienza a quemarnos, hermanos, le echamos fuego mejor. Digo, agua. Oh, el Señor, por ahí no toques. Y a veces el Señor está tratando con tu orgullo, con tu altivez. Y aquellos que hemos pasado por un trato como el Señor hace, le puedo decir que cuando tú dejas que el fuego del Espíritu queme o quite aquello que está apagando el Espíritu, entonces comienzas a ver, hermano, la gloria de Dios en medio tuyo, que en medio de valle de sombra de muerte, tú comienzas a ver la salida y saber que tu pastor va contigo, que Él está ahí caminando seguro y te va a llevar a un puerto seguro, porque el fuego del Espíritu dentro de ti te hace sentir algo diferente, te hace sentir confiado que llegaré allá, porque hay una promesa de Él. ¿Quién te da esa confianza? El Espíritu que está dentro de nosotros. No lo busquemos afuera. Mejor no lo apaguemos. El que tenemos dentro. Y pues no, yo sé que ya ustedes ya me entendieron el punto. Ya sabe todo aquello que le está ocasionando el apagar el Espíritu. Sí, eso también. Esas reacciones que tiene de enojo, de molestia. Por eso es que yo le digo, respire hasta 10, hermano. Y dele chance al Espíritu Santo que antes que caiga el agua en la llamita que tiene allí, Él pueda consumir eso que quiera venirlo a apagar. Pero a veces nosotros no hacemos caso de la palabra del Señor. Y a veces no solo apagamos el nuestro, sino que andamos como una esponjita esparciéndole a los demás también. Y lo mira un poquito encendido, trata de apagarlo, hermano. Pero no apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Y entonces la presencia, eso que nosotros buscamos de Dios, se va a comenzar a manifestar. Nosotros terminamos el canto aquí, se manifestará. El Dios de poder, el Dios sanador, el Dios protector, se manifestará. Pero se va a manifestar cuando el fuego del Espíritu dentro de nosotros esté encendido. Pablo sigue, el primero dice, no lo apagues, más bien llénese de él. Dice, llenos del Espíritu Santo. Ahí la segunda parte de Efesios 5:18. ¿Por qué estos reclamos? Hermano, para que nosotros entendamos, ya tenemos el Espíritu Santo. Si tú no has aceptado al Señor, es la única manera cuando el Espíritu Santo viene y te sella. Cuando tú lo aceptas como Señor y Salvador, te rindes a Él, entonces el Espíritu Santo viene y te aparta, como yo lo he mencionado. Quizás en cada predicación trato de hacer esta énfasis para que nosotros no nos confundamos el pensar que, la presencia, voy a estar en la iglesia y a ver si recibo algo y estás ahí, pero no quieres rendirte al Señor. No va a llegar, hermano. La presencia no va a llegar. La única manera de poder ser sellado, dice que a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad viene cuando el Espíritu viene y te sella. Tú eres un hijo de Dios, Él te reconoce. Aunque andemos algunos echándole agua a esa llamita que Él ha puesto, pero ya está sellado. Por ahí es donde nosotros necesitamos no solamente no apagarlo, sino más bien llenarnos de la presencia. ¿Cómo se llena uno de la presencia del Espíritu? Cantando, dice, cánticos y salmos. No, yo le voy a leer quizás todo el texto porque sé que todo el texto explica mejor. Efesios capítulo 5,
verso 18. Si alguien está más listo que mi persona, ahí me lo lee, por favor, todo el versículo. Efesios. La última parte es el 19, ¿no? 19 y 20. Es la manera como debemos nosotros, cómo llenar, cómo ser llenos del Espíritu. No es algo, vuelvo y repito, hermano, que a veces nosotros lo buscamos, como decir, la llenura del Espíritu Santo, ir a un lugar y esperar que va a venir de arriba y nos va a llenar, sino más bien es darle espacio al ser que está dentro de nosotros, que está ya sellado por el Espíritu Santo, y dejar que esa llenura tome el control. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, cantando entre vosotros con cantos, con himnos espirituales. ¿Qué más dice? Cantando y alabando al Señor. Tú no puedes cantar y alabar y adorar al Señor al menos que conozcas sus maravillas y que tengas algo por qué adorarle, hermano. Por eso es que él solo dice cantando. Pero tú vas a cantar de las maravillas de Dios cuando has conocido al Dios de todo poder. Tú le vas a adorar cuando hay agradecimiento y un corazón rendido totalmente y reconoce que no hay otro sobre él. Y eso es llenarse del Espíritu, porque has quitado tu yo y comienza a reinar el Espíritu Santo. Y esta es la batalla de todos nosotros, por eso buscamos la llenura por otra parte, porque bueno, donde lo tenemos que hacer, hermano, no está fácil el negarse a uno mismo. Y ahí es donde comienza la llenura del Espíritu Santo. El negarse a uno mismo. En aquello que a mí me agrada, aquello que a mí me gusta, yo tengo que ponérselo en las manos del Señor y dejar que Él elija, o esto no me sirve, pero yo te voy a poner de esto. Para entonces Él comienza a poder llenarnos de esa presencia del Señor. En otra parte, en Efesios también capítulo 4 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo es entristecerlo, hermano. Entristecerlo cuando nosotros hacemos o no hacemos aquello que Él nos está pidiendo, el Espíritu se entristece. Y entre más ocasiones lo hacemos, Él se va menguando, se va apagando en nosotros. Contristar el Espíritu Santo, yo sé que hay muchas formas de presentarlo, nomás le voy a dejar uno de los símbolos del Espíritu Santo es la palomita, y este animalito tiene una característica muy peculiar, que es uno de los animales que no le hace daño a ningún otro de las aves, ni a ningún otro animalito, él no es predador, pero es escogido como un símbolo del Espíritu Santo. Y una de las características que tiene esta ave es que si lo molesta más de 2 veces, no vuelve a llegar a ese lugar. Si tiene un nidito y hay alguien que llegue y lo molesta 2 veces, ya él mejor se retira. Por eso es símbolo del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, no contristéis, no entristezcamos al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, el cual está en ti. Más bien, llenémonos de Él. Llenar es quitar lo nuestro y dejar que Él comience a fluir. Eso es lo que pasó con los discípulos en la primera iglesia. ¿Por qué nosotros vimos una presencia del Señor? Porque los discípulos no se fueron de Jerusalén hasta recibir el poder. Por primera vez la manifestación del Espíritu, pero ahora nosotros, tú y yo, al aceptar al Señor, el Espíritu Santo viene y está ya en nosotros. Lo que tenemos que dejar es que Él fluya a través de nuestra vida y dejar ver la manifestación de su poder cuando nosotros caminamos. Esto es lo que le pasó a los discípulos. Nosotros miramos la historia tanto de Pedro como de Pablo, como hasta los demonios se tenían que alterar cuando ellos pasaban con solo la presencia
Y hay mucha historia que nosotros conocemos. Cantamos el cántico, la alabanza que dice: a la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Dice, pero no era la sombra del apóstol Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Entonces la presencia, hermano, la manifestación del Espíritu en nuestra vida no es cosa que va a venir arriba, sino que va a caminar con nosotros, va a fluir, que donde tú vayas va a haber una presencia que se va a manifestar cuando tú hables, cuando tú ministres, cuando tú hagas cualquier acción, porque ese poder y esa manifestación es la que uno debe buscar y debe haber en el Hijo y la hija de Dios cuando le buscamos. Eso es buscar la presencia del Señor, que se manifieste en cada acción que nosotros hacemos, que donde quiera que nosotros vayamos, aunque no nos conozcan nuestra trayectoria, sepan que hay algo diferente que se manifieste a través de las personas. ¿Recuerdan la historia, hermano, de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaú después de que habían pasado 3 días y Jesucristo había muerto? ¿Se acuerdan de la historia? Fíjense que en esa historia iban 2 platicando, de repente se le agrega un tercero. Y mientras iban caminando, él les dice, bueno, ¿de qué platican? Eres el único de aquí de Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido. El maestro, el Mesías ha muerto, ya es el 3er día y no ha resucitado. Y tú eres el único forastero que no te has dado cuenta. Y Jesús sigue en la plática con ellos, se hace de noche, llegan a la aldea donde ellos iban. Y Jesús pretende como que se va a ir de largo. Pero ellos habían sido cautivados, hermano, sin conocerlo, sin saber quién era. Y le dice, ¿por qué no te quedas con nosotros? Aquí hay espacio, pasa la noche con nosotros. Cuando Jesús está con ellos, Él da gracias y parte el pan. Los ojos de aquellos discípulos se le desperaron. El maestro. Y después dijo, con razón ardía nuestro corazón cuando conversábamos con ellos. No sabía que era Jesús, pero el corazón ardía, hermano. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, camina con nosotros, no importa que no te conozca, el corazón del que está a tu lado, el corazón de tu familia va a arder, porque la presencia del Señor estará contigo. ¿Qué tengo que hacer? No apagar el fuego del Espíritu Santo, llenarlo para que esa presencia y esa manifestación de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Olvidémonos de andar en lugares buscando la presencia, cuando nuestra vida es la que tiene que llenarse de la presencia, quitando aquello que estorba, llenándolo de la presencia del Señor. Y entonces comenzaremos a ver la gloria de Dios en nuestra familia, cuando vas a darte cuenta que no importa que tan enojado esté mamá, papá, tu hijo, pero si hay una presencia de Dios, quizás no lo van a entender, pero van a saber, va a arder su corazón, hermano, porque esa presencia hace la diferencia. Por eso es que no era la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos, era aquellos que se habían entregado totalmente, se habían negado totalmente, estaban dispuestos a ir a la muerte si era necesario para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado. Por eso decía, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, en ese nombre, por eso anda ahora y camina, porque ha conocido el poder de Dios. Y no era Pedro, no era Juan, era que el poder del Señor fluía, porque habían buscado su presencia. Nosotros llevamos quizás toda nuestra vida de cristianos, hermanos, buscando al Señor, buscando la presencia de una manera donde no está. Por eso yo leo la pregunta, ¿qué buscas cuando dice busco la presencia del Señor? ¿Busca emoción? ¿Busca algo sobrenatural externo? ¿O realmente buscamos que la presencia del Señor actúe en el interior nuestro, que nos examine totalmente? Y cuando Él pasa sus rayos
espirituales en nuestra vida, identifica aquello que no está adecuado para que podamos reflejar lo que Él es, porque nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo, representantes de Cristo, donde cuando miren a nuestra vida, nuestra acción, estén viendo un reflejo de lo que Cristo es, donde miren amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo puedan experimentar, no solo oírlo de que lo decimos, sino que también lo vean en nuestras acciones. Y entonces esa presencia va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Y eso es tan real que nosotros lo podemos ver. Y mientras acontecía lo que estamos experimentando en el retiro, yo, así por eso es que sucede la manifestación del poder de Dios. Cuando le hemos cedido algo, los muchachos allá iban a decir, y las pláticas y las predicaciones eran, trae todos tus temores, tus dudas, porque los enemigos de la fe, hermano, es la duda y el temor. Mientras más dudas haya y temor, tu fe se disminuye. Cuando tu fe se disminuye, entonces tú estás apagando al Espíritu. Y las promesas de Dios comienzan a verlas lejos. Aunque las leemos allí y miramos que dice que la palabra es fiel y verdadera, pero si hay duda y temor, te van a invadir. Van a ser más fuertes que tu fe. Pero es ahí donde uno tiene que, esa búsqueda, es esa entrega de nuestra vida. Esa entrega donde sinceramente podemos llegar y poderle presentar al Señor nuestras debilidades, nuestras impotencias y dejar que el Espíritu de Dios comience a actuar. Moisés fue uno de los hombres que pudo saber, hermano, a través de el caminar, guiando al pueblo de Israel, que sin la presencia del Señor no iba para ningún lado. Por eso cuando él les escribe ahí en Efesios, después que Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida, habían hecho el campamento, y yo estoy parafraseando toda la historia, pero usted puede leerla después, Éxodo 33, está toda la historia, pero ellos habían construido el tabernáculo, era el lugar de reunión donde la presencia del Señor venía. De vez en cuando se manifestaba, era un lugar. Entonces ellos hacían las tiendas de campaña de las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Dios llama a Moisés y le dice, mira, este pueblo es de dura cerviz. O sea, vieron el mar rojo abrirse en dos, caminaron, les di maná en el desierto. Caminaron 40 años con la misma ropa, con los mismos calzados y todavía no siguen creyendo. Siguen allá, Señor, llénanos de tu presencia, Señor, llénanos, que se... Pero ellos no cambiaban. Se convencían de algo donde Dios los libraba y después volvían a caer en lo mismo. Entonces les dice el Señor, yo mandaré un ángel para que vaya con ustedes a la tierra que les he prometido. Y Moisés se entristeció y decidió sacar el campamento de en medio, porque él le dijo, este pueblo es rebelde, es de dura servicio y yo no quiero andar con ellos. Porque claro, el Espíritu no estaba en ellos como lo están ahora en nosotros, llegaba de una vez. Entonces Moisés saca el campamento, lo pone afuera de las tiendas, el tabernáculo, y el pueblo salía, hermano. Cada vez que Moisés iba, la presencia del Señor salía y se ponían en la puerta de las tiendas de campaña. Y miraban que la nube descendía y que salía humo. Esa era señal que la presencia y que Jehová había estado con Moisés. Y ellos cada vez que Moisés iba allá, se intrigaban para saber qué Dios les había dicho. Moisés iba, venía en el diálogo con el Señor, hasta que llega un momento que Dios le dice, voy a ir contigo, porque él le dijo, Señor, si yo he hallado gracia, si me has permitido sacarlos de Egipto, pasar por todo el trayecto del desierto, si he hallado gracia, por favor, ve con nosotros. Que tu presencia vaya con nosotros. En el verso
14, Dios le responde a Moisés, de Hechos 33. Y Éxodo 33, 14. Cuando nosotros miramos que ya el Señor le dice a Moisés, voy a caminar, voy a ir contigo. Después que él no había aceptado que el ángel fuera, porque Dios, aunque era el ángel que Dios mandaba para que caminara con ellos, Dios dijo a Moisés, no. Si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de este lugar. Le quiero leer ahí el verso 14 y 15 de Éxodo, ya cuando después de hablar y Dios hacerle la promesa de que su presencia iba a caminar, le dice Dios allí en el 14. Y él les dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Mire qué convicción, y debería ser la nuestra, hermano, de poder decir, Señor, si tú no caminas conmigo, no me muevas a hacer algo en tu nombre cuando tú no vas conmigo. Porque saber que la presencia del Señor es lo que hace la diferencia en tu vida y en mi vida. No son nuestras preparaciones, no son nuestros esfuerzos, sino la presencia del Señor. Asegurémonos de que esa presencia camine con nosotros. Pero nosotros debemos estar dispuestos a abandonar aquellas cosas que nos estorban que la presencia camine con nosotros. Por eso es que Dios no quería caminar con el pueblo de Israel, porque eran muy rebeldes. Dice, es de dura servicio, es decir, les cuesta entender que yo no camino donde yo no tengo el control. Y eso es lo que nosotros debemos entender en esta reflexión. Saber que la presencia del Señor camina cuando Él tiene el control de tu vida, cuando tú no apagas el fuego del Espíritu, cuando eres lleno del Espíritu y dejas que el Espíritu comience a trabajar en nuestra vida. Pero abandonar todas aquellas cosas, a veces incluso aquellas cosas que no son lícitas, cosas que no son permitidas, que no son pecado. Pero si tú quieres el mover de tu Espíritu Santo en tu casa, en tu familia, en tu vida, tú tienes que rendirle todo al Señor. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si yo quiero que la presencia de Dios camine conmigo, hay cosas que yo tengo que abandonar, hay cosas que yo tengo que dejar por la causa de Cristo. Pero en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Que no nos detenga las distracciones en la búsqueda de la presencia del Señor, porque siempre van a haber obstáculos, van a haber barreras, pero nosotros, si queremos que Él camine con nosotros y esa presencia, estar dispuesto a no ser cautivado por las atracciones que hay. Vuelvo y repito, a lo mejor sean lícitas esas atracciones, pero te están limitando a que el poder de Dios y la manifestación del Espíritu pueda estar a través de tu vida. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos caminar y no desmayar, pero si queremos ver el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos estar dispuestos a que el Espíritu comience a obrar. Vamos a ponernos de pie.